Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, como todos los domingos, traemos nuestra prédica y hoy vamos continuando con este proceso estudio que estamos haciendo sobre el libro de Apocalipsis. Hoy nos toca hablar del capítulo 13. Cada día se pone más interesante este estudio porque vamos a ver todos los componentes que trae este libro sobre los últimos tiempos. Y yo le pido a Dios que no sea más palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que estas prédicas puedan servirnos para un crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Como les decía entonces, vamos a hablar del capítulo 13. Yo lo he titulado Discernimiento y Fidelidad y Victoria en tiempos de presión. Como les decía, el tema central va a ser el poder del mal que se organiza para exigir adoración, para perseguir a los santos y controlar la vida cotidiana. Pero Dios llama a su pueblo a discernir, a perseverar y a mantenerse leales a Cristo. Aquí lo que vamos a buscar es entender este capítulo sin tanto sensacionalismo, pero ver su mensaje para la iglesia de todos los tiempos y que recibamos la dirección práctica para permanecer firmes. Lo primero, ¿cómo leer Apocalipsis 13 sin caer en extremos? Porque es uno de los capítulos más simbólicos y hay una serie de componentes que hay que tener mucho cuidado. Lo primero que tenemos que decir, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, Apocalipsis no fue escrito este libro para asustar a la iglesia, sino para fortalecerla. Es un libro que sabemos que en griego la palabra Apocalipsis significa revelación. Y esta revelación muestra lo que está detrás del telón. Por eso usa símbolos, imágenes fuertes y lenguaje profético. Pero hay dos errores comunes que sucede mucho en el estudio de Apocalipsis. Primero, reducirlo todo a metáforas sin impacto real, como si no hablara de fuerzas concretas. O lo otro, convertirlo todo en especulación de noticias, como si el texto fuese un rompecabezas de fechas. Ah, pero aquí dice que esto va a pasar ya, esto va a pasar en 8 días, esto va a pasar en un año, esto va a pasar... No. Apocalipsis 13 no es un capítulo para alimentar curiosidad morbosa. Es un capítulo para producir discernimiento y fidelidad. Su pregunta no es ¿quién es la bestia? Solamente eso. No, pues averiguar quién es la bestia y mirar que especulamos quién puede ser. Su pregunta es ¿a quién adoras cuando el mundo te presiona? Ese es el punto importante. Eh, lo primero que vamos a hablar es la primera bestia, el poder político que exige adoración. Lo pueden leer los versículos 1 al 10 que vamos a ir discerniendo. Dice, Juan ve una bestia que sube del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. Como lo hemos visto y lo hemos dicho, el mar en la literatura bíblica suele simbolizar caos, naciones en agitación, fuerzas inestables. No es necesariamente un océano literal, es el escenario de la historia humana en turbulencia. La bestia tiene rasgos de imperios descritos en Daniel. Vemos leopardo, aquí nos habla de símbolos como leopardo, oso, león. El mensaje es claro. A lo largo de la historia, los sistemas de poder se repiten con diferentes nombres. Apocalipsis 13 muestra un patrón. Cuando el poder político se separa de Dios, como hoy en día en casi todos los países,
se vuelve una maquinaria de dominio que tarde o temprano quiere el lugar de Dios. El texto dice que el dragón, que recuerda que lo vimos la semana pasada, que era Satanás, le da su poder a esta bestia. Esto no significa que cada gobernante sea demoníaco en sentido personal. Muchos lo son, pero no todos. Significa que existe una dinámica espiritual donde el mal busca usar estructuras humanas para imponer su agenda, el nuevo orden mundial que llaman hoy en día, que busca tener control, temor, mentira y adoración falsa. Una característica importante, una de sus cabezas parece herida de muerte, pero la herida es sanada y el mundo se maravilla. Aquí hay un eco de una resurrección, pero falsa. El mal siempre imita lo que Dios parece seducir. Esa propaganda espiritual. Mira, este sistema es invencible, siempre se levanta, no lo puedes derrotar. Vea que cada día, todos los días nacen nuevas religiones a veces, nuevos conceptos espirituales, humanísticos quizás, pero no son falsas copias del verdadero evangelio que es el de Cristo Jesús. Eso es una adoración disfrazada de admiración. Cuando un sistema humano, hermanos, recibe la confianza absoluta, la lealtad absoluta y la obediencia absoluta, se convierte en un ídolo. Hay que tener mucho cuidado ahí. Aquí el capítulo no promete que la iglesia siempre vivirá cómoda. Apocalipsis 13 reconoce que el pueblo de Dios puede enfrentar temporadas de presión, pérdida, exclusión y persecución, como lo hemos visto en la historia. Y luego dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice el versículo 10. En otras palabras, la victoria no siempre se ve como un éxito inmediato. Muchas veces se ve como una perseverancia fiel. En la historia vemos, por ejemplo, los primeros cristianos sufrieron mucha persecución, muertes de todo tipo. Sin embargo, persistieron y gracias a eso la iglesia existe. A veces queremos que nosotros los cristianos actuales, que no vamos a sufrir nada, que todos vamos ahí espectacular porque creemos en Cristo Jesús. No, eso no dice la palabra. Vamos a sufrir persecución. Vamos a sufrir situaciones difíciles. Solo que con Dios tendremos la victoria final. Esto es clave. El capítulo no llama a la iglesia al pánico, sino a la fidelidad. No a idolatría nacionalista, ni a desesperación, sino a una esperanza firme. El mal tendrá un tiempo limitado y Dios tendrá la última palabra. Tercero, yo los invito a que ustedes lean este libro de Apocalipsis y que lean este capítulo 13 que es muy interesante. Luego nos habla en los versículos 11 al 18 de la segunda bestia, la religión falsa y la propaganda espiritual. Luego dice que Juan ve otra bestia que sube a la tierra. Tiene 2 cuernos como cordero, pero habla como dragón, apariencia de mansedumbre, voz de engaño. Esto es importante porque el mal no solo se presenta con violencia, también se presenta con una espiritualidad atractiva, como moralidad aparente, como cordero, pero es falso, hermanos. Esta segunda bestia funciona como un falso profeta, promoviendo la adoración de la primera bestia. Es decir, el nuevo orden mundial de anticristo, que ya vamos a ver después.
Aquí vemos una Trinidad falsificada. Acuérdense que la Trinidad es Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la Trinidad para nosotros los cristianos. Ahora, como Satanás también es un imitador, también hace una Trinidad, pero falsa. ¿Cuál es? El dragón imita al Padre, fuente de autoridad. El dragón ya vimos la semana pasada que es Satanás. La primera bestia imita al Hijo, porque es la figura visible de poder con herida sanada. Esto es el anticristo. Y la segunda bestia imita al Espíritu, hace señales, dirige la oración, es el falso profeta. El objetivo del enemigo no es solo que la gente crea ideas, es que la gente adore ese Dios falso. Apocalipsis 13 revela que el conflicto final siempre es de adoración. ¿Quién merece tu obediencia suprema? Ese es el punto clave. La segunda bestia hace señales, incluso fuego del cielo. La Biblia ya advertía, y lo hemos visto en algunas ocasiones, que puede haber señales y engaño. Un milagro no es una prueba automática de verdad. Hay mucha gente que dice, no, es que el milagro solo puede hacer Dios. Dios hace milagros. Pero también el enemigo hace milagros, hace cosas, tiene poderes temporales, pero tiene poderes. No siempre un milagro quiere decir que sea de Dios. Es como mucha gente, por ejemplo, recibe un milagro, una sanidad, y sin embargo puede irse al infierno porque nunca aceptó a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Mm? Entonces, un milagro no es prueba automática de verdad. La verdad se prueba por la fidelidad a Dios y a su palabra. Por eso el cristiano necesita discernimiento, no seguir lo espectacular, sino lo santo. Eso tiene también que muchas iglesias que aparenten mucha espectacularidad, mucho fuego, muchas luces, no quiere decir que sea santo. Luego aparece la imagen de la bestia y la imposición. Sin la marca, nos dice que nadie puede comprar o vender. Esto muestra un control económico, social. El texto no dice simplemente habrá persecución religiosa. Dice que la presión tocará lo cotidiano, el trabajo, el comercio, la supervivencia. Y entonces llega el verso 18. Aquí hay sabiduría. El número de la bestia, 666. Este número ha sido el centro de incontables teorías. La marca 666. Pero el propósito del texto no es que la iglesia se entretenga en la especulación y dónde está aquí, en dónde está la marca de la bestia, no. Es que la iglesia tenga sabiduría. ¿Qué significa la marca y el 666? Discernimiento, como vamos a ver aquí, sin paranoia. El Apocalipsis 13 describe una marca. Dice, en la mano derecha o en la frente. En la escritura, la frente se asocia con identidad y mente. La mano con obras y práctica. Sin imponer una sola interpretación, porque esto hay mucho. Yo lo que quiero es que llegamos al punto espiritual, es que es claro. La marca representa lealtad, pertenencia o alineación hacia alguien o hacia algo. Es la señal de quienes se rinden a un sistema que se opone a Dios. Ahí es donde está la clave. No es tanto que usted tenga la marca aquí, sino que usted le pertenece a Satanás, le pertenece a ese grupo, a ese anticristo, a ese grupo que va en contra de Dios. La marca se contrasta con el sello de Dios sobre su pueblo, que ya lo vimos en Apocalipsis 7. Es decir, todo ser humano termina marcado por aquello a lo que se entrega. O somos marcados por Dios o somos marcados por Satanás. Uno es sellado por Dios,
pertenencia a Cristo. Dice que cuando aceptamos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. O marcados por la bestia, es decir, pertenencia al sistema del anticristo. Sobre el 666, a lo largo de la historia, muchos han intentado identificar un nombre específico. Pero el texto puede funcionar también como símbolo de imperfección elevada. Acuérdese que en la Biblia el 7 es plenitud y el 6 se queda corto. Y el triple 6 podría indicar la insistencia del mal en parecer completo sin serlo, porque no es de Dios. Es decir, una plenitud falsa, humanidad exaltada como Dios, repetida, celebrada e impuesta. Es como cuando usted pone toda su confianza en ídolos, en barros, presidentes, cantantes, futbolistas, qué sé yo. Tanto ídolo que hay hoy en día de barro. Nuestro verdaderamente ídolo debe ser nuestro Señor Jesucristo, porque es el único digno de él. Y que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo central del pasaje no es que el creyente ande paranoico buscando microchips en cada avance tecnológico. No, lo central es que el creyente no entregue su adoración, su conciencia, su obediencia a un poder que exige lo que Dios merece. La marca no solo es un evento, es una dinámica. Cuando el mundo dice, si no te alineas, no compras, no vendes, no encajas, no prosperas, el cristiano debe decidir, ¿mi provisión viene del sistema o viene de Dios? Usted te dice, no, es que de pronto vaya a ser engañado. No, hermano, eso es mentira. Usted conscientemente irá, será marcado por la bestia porque usted se acostumbrará al mundo, se acostumbrará a las cosas del mundo. Quinto, la adoración como campo de batalla, el corazón del capítulo. En Apocalipsis 30 aparece repetidamente la palabra adorar. Eso revela la raíz del conflicto. El enemigo sabe que no puede destruir a Dios. Entonces busca desviar al hombre. Si logra la adoración, logrará lealtad. Si logra lealtad, logra la conducta. Y si logra la conducta, controla sociedades enteras. Hoy lo vemos sobre todo en los jóvenes. Mucho joven se deja llevar por doctrinas falsas que están en contra de Dios. Y son lavados el cerebro, digamos, a través de todas esas comunicaciones que van en contra de los propósitos de Dios. El anticristo no es solo un personaje, es un espíritu de anticristo. Todo lo que se opone a Cristo lo reemplaza y exige devoción. Por eso la iglesia debe preguntarse con honestidad. Claro que habrá un personaje, claro que será el anticristo, un líder de todo esto. Pero es más todo el espíritu de anticristo, todo lo que se opone a Dios. ¿Qué cosa ocupa mi confianza suprema? Eso es lo que yo tengo que preguntarme. ¿Qué cosa define mi identidad? ¿Qué cosa me gobierna cuando tengo que escoger? Apocalipsis 3 es un espejo. Revela que la adoración no es solo cantar en un culto. Adoración es lo que gobierna tus decisiones, lo que sostiene, lo que te sostiene en el temor, lo que te hace negociar principios, lo que te define. La guerra no solo es externa, es seducción, comodidad, miedo. Este capítulo muestra tres armas del enemigo. A, la seducción, el engaño. Señales del cielo, propaganda, discurso, imagen como cordero. El mal busca convencerte de que su camino es inevitable, moderno, razonable, lo que todo el mundo hace, pero nosotros no somos de este mundo.
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. B, coerción, persecución. Si no adoras, vas a sufrir. Si no te alineas, pagas un precio. Mira que hoy nos aíslan socialmente. Un joven, si se mantiene en los principios cristianos y valores, va a ser rechazado por la cultura del mundo. Ah, sí, anticuado, ridículo, el chapado a la antigua, misógino, tantas cosas que nos dicen por ser cristianos. Ese es el precio que hay que pagar. Pero gloria a Dios, vamos a recibir las bendiciones espirituales. C, economía, control cotidiano. Comprar o vender en la vida práctica. El enemigo quiere tocar el bolsillo, las oportunidades y la estabilidad para formar la conciencia. Estas armas siguen apareciendo con diferentes formas en cada generación. A veces la presión es estatal, a veces es cultural, a veces corporativa, a veces mediática. El mensaje para la iglesia es el mismo: no te sorprendas, discierne y permanece fiel. Séptimo, aquí está la paciencia y la fe de los santos, el llamado de Dios. En el versículo 10, Apocalipsis 3 no termina con un plan de escape, termina con un llamado a perseverar. Esto choca con una espiritualidad que solo busca comodidad. El Espíritu dice: habrá momentos donde la fidelidad será costosa y la victoria será resistir sin vender el alma. La paciencia aquí no es pasividad, es resistencia firme, constancia, fidelidad prolongada. Fe aquí no es emoción, es lealtad a Cristo cuando el entorno te grite lo contrario. ¿Cómo se ve la fidelidad en la práctica hoy? Sin caer en especulaciones, Apocalipsis 13, como lo hemos dicho, sí produce frutos concretos. Primero, la renuncia a la idolatría del poder. El cristiano no debe adorar gobiernos, partidos, líderes ni ideologías. Él ora por autoridades, participa con conciencia, pero su esperanza final no está en la bestia de ningún color, solo Cristo. A veces, y le soy sincero, a veces yo también he caído en eso, que uno a veces piensa que un líder, porque habla más de Dios, uno lo ve más cristiano que otro que a lo mejor no habla. Pero son ídolos, son hombres que fallan. Nuestra esperanza tiene que ser en Dios. Segundo, el discernimiento frente a la espiritualidad falsa. No todo lo espiritual viene de Dios. No todo lo milagroso es santo. La iglesia prueba espíritus, evalúa doctrina, mira frutos y se sujeta a la escritura. Tercero, la integridad aunque cueste. En tiempos de presión económica, el creyente no negocia su conciencia, no miente, no vende su fe por un pan. Confía en el Dios que alimentó a Israel en el desierto. Cuarto, la preparación para resistir culturalmente. Puede haber temporadas en que sostener valores bíblicos te haga impopular. La iglesia no responde con odio ni violencia, responde con firmeza, verdad y amor sin rendirse. Quinto, la comunidad y la perseverancia. Nadie resiste solo. Apocalipsis fue escrito para las iglesias, no para héroes aislados. La fidelidad se sostiene en comunión, en oración, en palabra, en discipulado, en cuidado mutuo entre todos los hermanos en Cristo. La esperanza que sostiene el mal ruge, pero no reina. Apocalipsis 13 muestra bestias, pero el libro completo muestra al Cordero. Las bestias parecen dominar el tiempo.
El Cordero domina la eternidad. El mal hace propaganda de invencibilidad, pero su resurrección es imitación. Su poder es prestado, su tiempo es limitado y su final está decidido. Por eso el creyente vive sin pánico, no negando la realidad del conflicto, pero sin ceder a la desesperación. Nuestra victoria no depende de adivinar pequeños detalles, depende de permanecer en Cristo. Un llamado final nos deja este mensaje. ¿A quién perteneces? Apocalipsis 13 confronta. Habrá presión para alinearse. Habrá voces que dirán, solo es un trámite, solo es cultura, solo es sobrevivir, solo es negocio. Pero el texto insiste, la batalla es por la adoración. ¿A quién estás adorando, hermano? Hoy Dios llama a la iglesia a tres cosas. Primero, a discernir, no tragarse la propaganda espiritual del mundo, que hoy es en gran mayoría falsa. Segundo, resistir, no negociar tu conciencia por comodidad. Tercero, adorar, entregar tu lealtad total al Cordero. El sello de Dios es pertenencia. La marca de la bestia es redención. Rendición, perdón. Nadie queda neutral. La pregunta es, ¿tu frente y tu mano, tu mente y tus obras están rendidas a Cristo? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Vamos a orar del tema que hemos visto hoy, pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, hoy me presento delante de ti con reverencia y necesidad. Tú eres el Rey que gobierna sobre toda autoridad, visible e invisible. El Señor de la historia, el que nunca pierde el control. Reconozco que muchas veces compiten por mi atención. Reconozco, sí, que muchas voces compiten por mi atención y que muchas presiones intentan moldear mi pensamiento, mis decisiones, mi adoración. Pero por eso hoy vengo delante de ti para afirmar con mi corazón y con mis labios que solo tú eres digno de gloria, de honra, de poder. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, te entrego nuevamente mi vida. Declaro que mi lealtad te pertenece a ti y no a los sistemas de este mundo. Líbrame de toda idolatría, de poner mi confianza en el dinero, en la influencia, en líderes humanos o en cualquier cosa que pretenda ocupar el lugar que solo a ti te corresponde. Perdóname si alguna vez he negociado la verdad por comodidad, si he callado por miedo o si he cedido ante la presión de encajar. Limpia mi conciencia y fortalece mi carácter para que yo viva en integridad, aun cuando hacerlo tenga un costo. Espíritu Santo, dame discernimiento. Abre mis ojos para reconocer el engaño, aunque venga con apariencia de bondad. Enséñame a probar los espíritus y a comparar todo con tu palabra. Guarda mi mente para que no sea dominada por el temor, rumores o confusión. Que mi corazón no sea seducido por lo espectacular ni por lo popular, sino afirmado en lo santo y verdadero. Pon en mí un amor profundo, Señor, por la escritura, hambre de oración y pasión por obedecer. Padre, fortalece a tu iglesia, sostén a los que están siendo perseguidos, a los que están bajo presión, a los que sienten cansancio o desánimo. Levanta creyentes firmes, humildes y valientes, que no respondan con odio, sino con verdad y amor.
Guarda nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias. Protege nuestras decisiones, nuestro trabajo y nuestra provisión. Si llegan tiempos de escasez o de limitación, enséñanos a confiar en ti como proveedor. Que no vivamos esclavos del sistema ni del temor, sino dependientes de tu mano poderosa. Señor, hoy decido adorarte en la práctica, con mis palabras, con mi conducta, con mi manera de pensar y con mi manera de usar mis recursos. Marca mi vida con tu sello. Que mi frente sea llena de tu verdad y mis manos sean dedicadas a tu obra. Dame paciencia para perseverar, fe para mantenerme firme y amor para no endurecer mi corazón. Que mi esperanza no esté en este mundo, sino en tu reino eterno. Yo pertenezco a Cristo, mi futuro está en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.